Bueno, estaba... ¿Cómo te explico? Estaba... No, espera. No. Después la explicación, porque ya nos encontramos con las chicas y los chicos de la Aprendo en Casa. Bienvenidas, bienvenidos. Soy María José, pueden decirme Majo, y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Y yo soy Dante, y llegó la hora de conectarnos con la ciencia. Un programa dedicado a recordar lo aprendido. Trabajaremos con ahínco para empezar a sentirnos dentro, sí, dentro de la universidad o alguna institución de educación superior. ¿Sí? Tú mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ¡ya te ves como cachimbo! Perfecto. Entonces, es lo que me hacía falta. Empezar una clase más de ciencia y tecnología. Dante, siento haberte asustado al inicio del programa. Pero, ¿qué estabas haciendo, ah? No te preocupes, Majo, la educación ante todo. Lo que pasa es que me demoro un poco en conciliar el sueño y he buscado en Facebook una solución. Resulta que hay muchas alternativas para dormir sin dar tantas vueltas. Pero, Dante, la información que se difunde en las redes sociales muchas veces están sin comprobar. ¿Te consta que sea cierto? Me siembra la duda. Deduzco por tus palabras que no todo lo publicado debe ser cierto. Seguramente hay información comprobada, pero mientras no exista la evidencia científica, hay que ser responsables con lo que se publica y también con lo que se lee. Podemos seguir algunas recomendaciones. Sí, es verdad, pero cuidado con usar medicinas no prescritas por un médico. Entiendo, Majo. Por ejemplo, digo, primero tienes que observar tus hábitos nocturnos. ¿Tomas café? ¿Usas el celular a oscuras antes de dormir? Pues entonces debo observar mejor mis hábitos. ¡Por supuesto! Saber observar es la clave y precisamente esta será una primera característica de nuestro tema de hoy. ¿Observar? Sí, porque la observación es el primer paso para poner en práctica el prestigioso método científico. Uy, esto se pone interesante. Sospecho que el tema de hoy tiene que ver con la biología, ¿verdad? Efectivamente, el tema de hoy es identificar el método científico como obtención del conocimiento y su relación con la biología. Hoy responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se generan los conocimientos científicos? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Además de otras situaciones que demuestran la aplicación del método científico en la vida diaria. ¡Excelente, Majo! Y lo mejor es que las chicas y los chicos de la Aprendo en Casa ya están sintonizados con este programa. Tenemos algunas preguntas en nuestro WhatsApp. ¿Así tan rápido? Me parece genial que ya estén pilas, pero antes tenemos una cita con la profesora, quien ampliará la información sobre el tema de hoy. Hola chicas y chicos de la Aprendo en Casa. Hola Majo y Dante. Hola, profe. Gracias por permitirme participar. Me parece que quieren conocer más sobre la biología y la ciencia y acerca de la aplicación del método científico con la finalidad de producir o crear conocimiento científico. Que no les asuste si digo que en la ciencia el método científico es un trabajo de largo aliento. Esto implica tiempo y perseverancia. Porque encontrar un conocimiento nuevo no sucede de la noche a la mañana. Profesora, ¿y el método científico también está presente en nuestra vida cotidiana? Por supuesto. Considera que donde exista un problema se buscará una solución. Pero para eso es importante conocer los pasos clave que el método científico tiene. Veamos. El primer paso es la observación. No confundir con mirar o ver. La observación implica un estudio con todos nuestros sentidos. Un ecologista o ingeniero ecológico, al observar un fenómeno como este, se preguntará: ¿de qué manera se podría recuperar los ríos, lagos y mares dañados como consecuencia de la contaminación? En la observación se registran las características del fenómeno observado y se formula una pregunta o el problema a investigar. Yo tengo otra observación, profe. Por ejemplo,
¿De qué manera se podría contrarrestar la humedad que se presenta en Lima en época de verano, de modo que se eviten las enfermedades respiratorias? Yo tengo otra. ¿De qué manera podemos controlar las plagas que perjudican a las deliciosas plantas en la selva? Encima, llegan antes de que yo me las coma. Muy válidas todas esas interrogantes. Pero ahora, en la siguiente imagen, observamos un evento sobre el parabrisas del auto. ¿Debido a qué se forman gotas de agua en el vidrio cuando hace frío, a pesar de que no llueve? Bueno, es posible que esté empezando una llovizna. Otra hipótesis es que la persona en el interior del vehículo abrió un termo para servirse un café calientito. Precisamente, el segundo paso del método científico es la hipótesis. Es una posible respuesta a la pregunta o problema, pero cuya explicación tiene un valor predictivo. Ah, quiere decir que sobre la base de nuestras observaciones podemos sostener teorías que expliquen las posibles causas. Así es. Y quizá lo más importante es que la probable explicación o respuesta sea posible demostrarla o plasmarla en la realidad. Pero ojo, que nuestras suposiciones deben estar sustentadas con teorías que integren conocimientos científicos. Lo que dijimos con Majo es una suposición inmediata, pero que no deja de ser una hipótesis. Es aceptable, pero recuerden que una hipótesis puede ser cierta o no, pero como dijiste, debe sustentarse con la teoría, Dante. ¿Me ayudas? Por supuesto. El aire, al entrar en contacto con una superficie de un cuerpo frío, cambia su estado gaseoso a un estado líquido por acción de la condensación del agua. Deduzco que tendremos que trabajar con los cuerpos fríos y observar lo que pasa. No es para tanto, Dante. Es cierto que según el problema se plantea una hipótesis y se debe decidir cómo comprobarla en la realidad. Para nuestro caso, haremos un experimento controlado. No en todos los casos se hace, pero la finalidad es darnos cuenta de las variables que intervienen en una investigación, que requiere una experimentación controlada. Para ello, debemos realizar predicciones del posible resultado que se espera obtener si la hipótesis es correcta. Y como la etapa de la experimentación es una de mis partes favoritas, debemos considerar los materiales e instrumentos que se usarán para la comprobación de nuestra hipótesis, es decir, para demostrar su veracidad o falsedad. No se muevan, que ya regresamos. Muy bien, chicas y chicos de la pre. Continuemos. Estábamos hablando de comprobar nuestra hipótesis. Y si la hipótesis resulta no ser cierta al ser comprobada en la realidad, se tiene que formular una nueva hipótesis. Y volver a analizar las variables en la investigación. Pero, ¿qué son las variables? Recordemos con las chicas y los chicos de la pre Aprendo en Casa. La variable es el atributo, propiedad o particularidad que poseen los cuerpos, sustancias o seres vivos, que pueden medirse y que llegan a influir en un fenómeno, como la edad, el grado de instrucción, la cantidad de sustancia para provocar una reacción, la presión, el peso, la masa, etc. También puede ser aquella alternativa que da solución a un problema, como una pastilla, una vacuna, un aparato o un nuevo procedimiento. ¡Cierto! Pero en esos tipos de investigación donde los experimentos son controlados, entran en juego dos tipos de variables bien diferenciadas. Ajá, por algo es controlado. Se trata de una prueba científica realizada bajo condiciones controladas, en donde una de sus variables es independiente, es decir, causante del fenómeno o de su modificación, mientras que la otra variable es dependiente, vale decir, es el efecto que provoca la variable independiente en el fenómeno observado. Así se puede predecir si un cuerpo es expuesto al aire después de haber sido sometido a enfriamiento. Entonces, el aire se condensa y forma gotas de agua en su superficie. Y como a las palabras le siguen los hechos, aquí traje los elementos que nos ayudarán a realizar nuestro experimento. ¡Fantástico, Majo! Si seco la superficie de estas botellas, una evidenciará gotas de agua en su superficie. Observemos y analicemos la causa.
es la botella fría? La botella sometida a enfriamiento condensa el aire y forma gotas de agua en su superficie. Tú sí sabes, Majo. Aprovechando la práctica desarrollada por ustedes, podemos señalar lo siguiente. En un experimento controlado hay dos grupos, el experimental y el de control. El grupo experimental recibe el tratamiento de enfriamiento del envase o refrigeración, es decir, se le aplica la variable independiente, mientras que el grupo de control, que no recibe tratamiento, se mantiene constante para luego compararla. Luego, el grupo experimental, al estar expuesto a la misma temperatura que el grupo de control, sufre cambios, de modo que se forman gotas de agua en la superficie de la botella. Esa vendría a ser la variable dependiente. Entonces, el efecto ocasionado por la variable independiente, es decir, el enfriamiento de la botella, es la formación de gotas de agua en su superficie, que es la variable dependiente. Exacto. Y luego corresponde tabular y organizar los resultados. Lógico. Este es un pequeño ejemplo que no está exento de más pruebas que ayudarían a confirmar nuestra hipótesis. Luego, cuando ya esté comprobada, pasamos a las conclusiones y resultados. A través de esa hipótesis se genera una teoría, y si dicha teoría llega a ser demostrada en otras experimentaciones, termina por convertirse en ley. Formidable. En ese nivel, la obtención del conocimiento científico se convierte en una certeza absoluta. No es así. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados cuyo procedimiento de investigación es el método científico, con variables susceptibles al cambio que no corresponden a lo absoluto. Además, toda teoría tiene un momento histórico hasta que otra teoría la cuestiona y se inicia una nueva investigación. De esta manera, la biología, que estudia todo lo relacionado a los seres vivos, recibe un permanente estudio científico. Todos los seres vivos son diferentes unos de otros. Presentan características generales, pero también difieren por ser particulares y específicos. Todo ser vivo presenta en su estructura bioelementos y biomoléculas. Algunos son seres unicelulares y pluricelulares. Por su complejidad estructural, forman tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Incluso las bacterias tienen ADN y están formadas de proteínas y presentan estructuras químicas que también nosotros poseemos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otras. La vida sí que es sorprendente. Cada nivel de organización tiene funciones específicas, pero están todas unidas para evidenciar su existencia a través de las funciones vitales del ser vivo. Aquí tengo la definición de metabolismo. Es el intercambio que se da en el interior del ser vivo entre la materia y la energía, con la finalidad de realizar todas las funciones vitales. Son las reacciones bioquímicas que ocurren en el ser vivo para que se cumpla todas sus funciones y para que a través del uso de la energía pueda relacionarse con su medio interno y externo. El metabolismo presenta dos procesos. El primero es el anabolismo, por el cual, a partir de moléculas simples, construyen otras más complejas. Y el segundo es el catabolismo, que es la degradación o destrucción de moléculas complejas a simples. Y para saber si están atentos, aquí les suelto una pregunta. ¿Cómo sabemos si ocurre metabolismo en los seres vivos? Ya era tiempo de escucharlos, chicas y chicos. Me llegó un mensaje. Sí que son rápidos. Saludos, soy Eric de Cajamarca. Sabemos que hay metabolismo cuando los organismos respiran, se mueven, se alimentan, excretan o cuando las plantas realizan fotosíntesis. ¡Un éxito, Eric! Lo hiciste bien. Vuelvo a recordarles que el metabolismo tiene dos procesos. El anabolismo, por el cual a partir de moléculas simples se construyen otras más complejas. Y el catabolismo, que es la degradación o destrucción de moléculas complejas a simples. Ajá.
¿qué otras características hay? Tenemos la homeostasis, que es la capacidad que tienen los seres vivos para regular y mantener constantes las condiciones internas, de modo que sus células funcionen normalmente. ¡Qué bien! Estoy sano y sin fiebre. Yo también. La siguiente es el crecimiento, que es interno, gracias a la división celular, especialmente en organismos pluricelulares, lo que hace que su tamaño aumente. También presentan irritabilidad. Todo organismo responde a estímulos internos y externos, como al momento de reaccionar ante un choque, un cambio de temperatura o la búsqueda de luz. La reproducción está presente en todo ser vivo. Su finalidad es originar nuevos individuos de la misma especie con las características de sus progenitores. Puede ser asexual, como en el caso de las bacterias, o sexual cuando existen gametos sexuales, como en el caso de la mayoría de animales. Y otra característica es la evolución. Los organismos tienen la capacidad de responder a los diversos estímulos del ambiente de forma permanente, lo que produce cambios en su adaptabilidad y permite que luego estos se transmitan a sus futuras generaciones. Y hay otras más, pero las principales ya las hemos mencionado. Por mi parte, ha sido un gusto aportar en el programa de hoy. Estuvo genial su aporte de hoy, profe. Fue contundente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, profe. Gracias. Muy bien. No se muevan, que venimos con los ejemplos. Bien, llegó el momento de las preguntas. Y para eso pedimos la participación de ustedes. Estas chicas y chicos ya están con un pie en la partida, querida Majo. ¿Por qué lo dices, querido Dante? Porque ya tenemos un mensaje en el WhatsApp. Vamos a leer el mensaje. En el área de ciencia y tecnología, una profesora menciona a su alumna que el agua se evapora rápidamente al aumentar la temperatura. Pero ella se ha quedado con la duda. ¿Solo por causa de la temperatura se evapora? Por tanto, ha decidido realizar otras pruebas. Propone usar diversas cantidades de cloruro de sodio, sal común, para determinar si la presencia de la sal influye también en la evaporación del agua. Utiliza 4 tubos de ensayo, en los cuales coloca sal. En el primero, 6 gramos, en el segundo, 8 gramos, en el tercero, 10 gramos y en el cuarto no coloca sal. Les agrega agua poco a poco hasta que se termine de disolverse la sal. Cuida, además, que todas las muestras tengan la misma altura. Luego de 2 días, la alumna procede a medir la altura con la finalidad de averiguar cuánto de agua se evaporó en cada tubo. ¿Cuál es la variable independiente en el experimento que realizó la alumna? A. La altura a la que llegaron cada una de las muestras. B. El uso de los tubos de ensayo. C. El tiempo que demora en evaporarse el agua en cada muestra. D. Las diversas cantidades de sal. Entonces, vamos a analizarlo con calma. La variable independiente es la manipulación de las diversas cantidades de sal. De esa forma, se comprueba si intervienen o no en la evaporación del agua. Entonces, la opción D es la respuesta. ¡Estupendo! Gracias por participar y enviarnos esa situación. Tenemos otra situación y más mensajes que me llegan al WhatsApp. Nos lo envía Isabel. Atenta con el siguiente texto. En estos meses, en algunas partes del Perú, especialmente en la sierra, comienza la temporada de lluvias. A Cristian, su papá le dio el encargo de cambiar las calaminas del techo de su casa. Estuvo realizando la actividad durante el día para aprovechar que estaba soleado. Al terminar, tuvo que realizar sus actividades escolares dejadas por los maestros. Sin embargo, al mirar el contenido de su celular, sus ojos comenzaron a lagrimear y se pusieron rojos. ¿Qué características del ser vivo específicamente se da a conocer en los ojos de Cristian? La respuesta es la irritabilidad, porque las calaminas reflejaron la incidencia de la luz solar sobre los ojos de Cristian. Bien pensado.
Gracias, Isabel, por enviarnos tu ejemplo. Estupendo, Majo. Creo que las chicas y los chicos ya lo comprendieron. También lo creo, Dante, pero no está de más un repaso, ¿no? Por si alguien se quedó con la duda. El tema de hoy es el método científico como obtención del conocimiento y su relación con la biología. Dijimos que para crear conocimientos científicos es necesario seguir el camino de los investigadores para resolver problemas. Ese camino es el método científico, Cuyos pasos son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, las conclusiones y resultados. Uy, me acaban de enviar una situación. Vamos a ver de qué se trata. Con la finalidad de que puedan precipitarse partículas sólidas que se encuentran en un lago durante un tiempo corto, se prueban sustancias químicas en reservorios pequeños con el agua del lago para registrar el tiempo de decantación y así obtener agua sin suspensiones sólidas. En el reservorio 1 tenemos la sustancia A y en el reservorio 2 solo agua del lago. Luego de 2 horas de aplicada la prueba con la sustancia A y haber obtenido buenos resultados, se comienza a probar la sustancia B en el reservorio 3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? A. El hecho de probar las sustancias tipo A y B en sus reservorios respectivos nos indica que nos encontramos en el momento de la experimentación. B. En el reservorio 3, la prueba B es una variable dependiente. C. Existe un solo grupo control. Yo puedo responder la primera. Si estamos en el momento de la comprobación, entonces de hecho estamos en la experimentación. Yo voy a dar la respuesta a la segunda. La variable independiente sería la causa y la dependiente sería la consecuencia. Entonces, si el propósito es obtener el tiempo que tardan en decantar las partículas sólidas por sustancias químicas, resultaría que el tiempo de demora sería la consecuencia del uso de la sustancia A o B. El tiempo de demora es la variable dependiente, mientras que la sustancia A y B serían variables independientes. Entonces, la respuesta sería falsa. Ah, bien, Dante, respondiste bien. Ahora, ya me toca a mí. Considero que el último enunciado es verdadero porque el grupo de control forma parte del estanque 2, el cual no ha recibido ninguna sustancia. Estupendo, Majo, inteligentísima. Ah, tú también, querido Dante. Y todos lo somos, solo que hay que dedicarnos y estudiar mucho, mucho, mucho. Una más. ¿Cuáles son las características de un ser vivo? Veamos cuál de las chicas y los chicos de la pre se comunica primero. Ya está, me acaba de llegar un mensaje vía WhatsApp. Respecto a los seres vivos, tienen una organización específica y compleja. Sus otras características son el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento y responden a estímulos por irritabilidad, además de que se reproducen y evolucionan. Es lo que hemos visto en el programa, ¿verdad? Bien, 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 bien. ¿Y qué tal si te ponemos a prueba a ti, Dante? Estoy listísimo, Majo. Sobre las características de los seres vivos, indica cuál corresponde. Los peces respiran a través de sus branquias. ¿Evolución o metabolismo? Ah, esa no la sé. Mentira, solo bromeaba. ¡Metabolismo! Si se indica que las aves derivaron de los dinosaurios, ¿crecimiento o ¿Evolución? Ahora, el siguiente reto será investigar si los virus son propiamente seres vivos o no. ¿Por qué? Y también, ¿qué rama de la biología se encarga de clasificar las características de los seres vivos en cuanto a género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio? Muy bien, chicas y chicos y futuros cachimbos, estuvieron geniales. Ya llegamos al final del programa. No olviden guardar todas sus notas sobre la experiencia de hoy, a fin de que puedan revisarlas fácilmente cada vez que quieran.
Si quieres volver a ver la sesión de hoy o revisar más situaciones o ejemplos, ingresa a la página web que aparece en pantalla. Ahí puedes descargar lo que necesites. ¡Nos vemos pronto!